El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Comenzamos con huesos de la cara. Hueso maxilar. El hueso maxilar está situado superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las cavidades nasales. El seno maxilar va a ocupar 2/3 de su espesor. Para su estudio se divide en 2 caras y 4 bordes. La cara lateral, como vemos cerca del borde inferior, se van a marcar las raíces de los dientes. La del canino es la eminencia canina. Anterior o medial a este está la fosa incisiva o fosita miltiforme, donde se va a insertar el músculo depresor del tabique nasal. En esta cara también se observa la apófisis cigomática o piramidal, la cual presenta 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice. La cara superior va a presentar el surco infraorbitario, el cual se continúa con el conducto infraorbitario y termina en el agujero infraorbitario. En este pasan vasos y nervios infraorbitarios. 5 milímetros posterior al agujero infraorbitario se va a desprender el conducto alveolar, por el cual van a pasar vasos y nervios alveolares superiores anteriores. La cara anterior o geniana va a tener 5 o 6 milímetros inferior al borde infraorbitario del agujero infraorbitario. Inferior a este está la fosa canina, por donde se va a insertar el músculo elevador del ángulo de la boca. La cara posterior también es llamada infratemporal porque esta va a formar la pared anterior de la fosa infratemporal. En su parte medial va a estar la tuberosidad del maxilar y en su parte media van a haber agujeros del conducto alveolar por donde van a pasar, donde se va a desprender vasos y nervios alveolares superiores posteriores. En la cara posterior de la tuberosidad está el surco del nervio maxilar y los bordes. El borde anterior de esta apófisis cigomática va a formar la parte medial del borde infraorbitario. El borde posterior va a formar el labio inferior de la fisura orbitaria inferior y va a terminar lateralmente en la espina cigomática. El borde inferior es cóncavo y es muy grueso. La base va a ocupar 3/4 de la cara lateral y el vértice se va a articular con el hueso cigomático. La cara medial. La cara medial va a presentar la apófisis palatina, la cual la va a dividir en una porción nasal y una porción bucal. La porción nasal, la cara superior de esta apófisis palatina va a formar el piso de las fosas nasales. La cara inferior va a presentar múltiples orificios vasculares, además del canal del nervio palatino mayor, y anteriormente va a tener el agujero incisivo. Este agujero incisivo se va a bifurcar en 2 conductos secundarios que se van a abrir a cada lado de la cresta nasal en las fosas nasales. Y estos van a pasar vasos y nervios nasopalatinos. El borde lateral se va a unir a la parte media del hueso. El borde posterior se va a unir a la lámina horizontal del hueso palatino. El borde medial se va a articular con la otra apófisis palatina y se va a formar así la sutura intermaxilar o sutura palatina media. En su parte anterior, la cresta nasal, como se van a unir, va a formar la espina nasal anterior. La porción bucal va a ser rugosa y va a estar limitada por la apófisis palatina y por las crestas alveolares. La porción nasal va a presentar el hiato del seno, el cual cerca de su ángulo inferior va a tener la fisura palatina. En la porción superior del hiato va a tener hemicelillas que se completan con el etmoides. En la porción anterior del hiato va a tener el surco lagrimal que está formado por un labio anterior y un labio posterior. El labio anterior va a presentar la cresta de la concha que se va a articular con el cornete nasal inferior. El labio posterior va a tener una lámina que se dobla hacia medial
y va a ser el cornete lagrimal. Este surco lagrimal se va a completar con los labios del hueso lagrimal formando el surco nasolagrimal, el conducto nasolagrimal. Y bueno, la parte posterior del hiato va a tener también dos superficies, las cuales van a estar divididas por el surco palatino mayor, y al articularse el hueso palatino con estas dos superficies se completa en conducto palatino mayor. Bordes, está el borde superior, el cual se articula con el hueso lagrimal anteriormente y con la lámina orbitaria del etmoides posteriormente. En la parte anterior va a estar la apófisis frontal del maxilar. Esta apófisis frontal del maxilar va a presentar una cara lateral, la cual está dividida por la cresta lagrimal anterior en una superficie anterior y una porción posterior. En la porción posterior va a tener el surco lagrimal que va a completar el surco del saco lagrimal. Y la cara medial va a formar parte lateral de las fosas nasales y va a presentar la cresta etmoidal que se va a articular con el cornete nasal medio. Esta apófisis frontal del maxilar va a presentar un borde anterior que se articula con los huesos nasales, un borde superior que se articula con el borde nasal del hueso frontal lateralmente y un borde posterior que, como dijimos, se articula con el hueso lagrimal. El borde inferior de este hueso va a tener los procesos alveolares. Por eso también es llamado alveolar. El borde anterior va a presentar la escotadura nasal y al articularse con el otro maxilar, con el maxilar del lado opuesto, va a formar lo que es la abertura piriforme. El borde posterior va a presentar el trígono palatino que se articula con la apófisis orbitaria del hueso palatino y va a presentar la superficie articular para la apófisis piramidal del hueso palatino. Arquitectura va a estar formado por hueso compacto, excepto esponjoso en las crestas alveolares, en la apófisis palatina del maxilar y en el vértice de la apófisis cigomática. Osificación va a ser por dos centros de osificación, uno premaxilar y otro postmaxilar. Continuamos con el hueso unguis. El unguis está medial a la cavidad orbitaria, posterior a la apófisis frontal del maxilar. Para su estudio presenta dos caras y cuatro bordes. La cara lateral va a estar dividida por la cresta lagrimal posterior en una superficie anterior y una superficie posterior. La posterior se va a continuar en el mismo plano de la lámina orbitaria del etmoides. La porción anterior presenta el surco lagrimal que va, como dije, a formar el conducto nasolagrimal. La cara medial está cubierta por mucosa. El borde superior, en su parte posterior superior, se va a unir con los laberintos etmoidales. El borde superior se va a articular con la apófisis orbitaria medial del hueso frontal y el borde inferior con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. El borde posterior se va a continuar con la lámina orbitaria del etmoides y con el cornete del maxilar. El borde anterior se va a se va a articular con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar. Arquitectura es por hueso compacto y por un solo centro de osificación.
Hueso palatino. El hueso palatino está situado inmediatamente posterior al hueso maxilar. Va a presentar una porción horizontal y una porción perpendicular. La lámina horizontal va a presentar una cara superior, la cual va a formar la parte posterior del piso de las fosas nasales, y una cara inferior o cara palatina que va a formar el paladar duro y va a estar cruzada por el canal del nervio palatino mayor. Va a presentar también un borde lateral, el cual se va a unir con la lámina perpendicular, y un borde medial, el cual se va a formar la cresta nasal, se va a unir con la otra lámina horizontal, y se va a continuar anteriormente con la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar, y posteriormente va a terminar en la espina nasal posterior. Va a presentar un borde anterior, el cual va a unirse al borde posterior de la apófisis palatina del maxilar, y un borde posterior que va a ser cóncavo. La lámina perpendicular va a presentar una cara nasal, la cual va a formar la pared lateral de las fosas nasales. Tiene una cresta del cornete que se articula con el cornete nasal inferior, una cresta etmoidal que se articula con el cornete nasal medio. La cara maxilar va a presentar unos segmentos: el segmento sinusal, el cual se va a unir al seno maxilar por medio de una cresta; el segmento maxilar, el cual está dividido por el surco del surco palatino mayor, que es el que mencioné, que se une con la parte posterior del hiato y va a formar el conducto palatino mayor; el segmento interpterigomaxilar, el cual va a formar la pared medial de la fosa infratemporal; el segmento pterigoideo, el cual va a estar en contacto con la cara medial de la lámina medial de las apófisis pterigoides. Y bueno, vamos a continuar ahora con los bordes. Tiene un borde inferior que se va a confundir con la lámina horizontal, un borde superior que va a presentar una apófisis orbitaria y una apófisis esfenoidal, separadas por la escotadura esfenopalatina. La apófisis orbitaria va a presentar diversas carillas. Hay una inferior que es palatina, que se une al trígono del maxilar. Presenta otra anterior superior, que es la cara etmoidal, y esta se une a los laberintos etmoidales. También se pueden completar sus celdillas que tiene. Una cara posterior superior, que es la esfenoidal, y esta se une al cuerpo del esfenoides, también completando sus semiceldillas. Existe también una cara orbitaria, la cual va a formar la parte posterior del piso de las cavidades orbitarias, y una cara pterigomaxilar, la cual va a formar la parte anterior de la fosa infratemporal. Bueno, también presenta la apófisis esfenoidal que mencioné, y esta va a tener una porción superomedial que va a formar la parte lateral de las fosas nasales, la parte superior, y superolateral, que en un principio va a estar en contacto con la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides, y después va a tener contacto con la apófisis vaginal, formando el conducto esfenovaginal. Arquitectura va a ser de tejido óseo compacto, osificación. Compacto excepto en la apófisis piramidal. Osificación, un solo centro de osificación. Continuamos con el cornete nasal inferior o concha. Este está situado en la pared lateral de las cavidades nasales. Es este. Va a presentar dos caras y dos bordes.
La cara medial es convexa, superiormente es lisa, inferiormente es rugosa. La cara lateral va a ser cóncava y esta va a limitar medialmente el meato nasal inferior. Y bueno, el borde inferior va a ser convexo de anterior a posterior. El borde superior o articular también va a ser convexo de anterior a posterior. Y bueno, de anterior a posterior va a presentar el extremo anterior que se va a unir al cornete maxilar, presenta la apófisis lagrimal, que va a formar la parte inferior del conducto nasolagrimal. Presenta la apófisis maxilar, que va a tapar parte del hiato maxilar y también se va a unir con la apófisis maxilar del hueso palatino. Está la apófisis etmoidal, que se va a articular con la apófisis unciforme del etmoides, y posteriormente va a haber una zona rugosa en la cual se va a unir con el cornete del hueso palatino. Arquitectura va a ser por tejido compacto, osificación, un solo centro de osificación. Continuamos con huesos nasales. Estos están situados entre las apófisis frontales maxilar, inferior al borde nasal. Va a presentar 2 caras y 4 bordes. La cara anterior va a tener el orificio vascular, va a ser convexa. Este orificio cruza hacia la cara interna, hacia la cara posterior, perdón. La cara posterior va a presentar un surco etmoidal por el cual va a pasar los ramos nasales laterales del nervio etmoidal anterior. Va a tener un borde superior que se va a articular con el borde nasal del hueso frontal, un borde inferior que se va a continuar con el cartílago de las alas nasales, lateral de las alas nasales, un borde lateral, el cual se va a unir a la apófisis frontal del maxilar, un borde medial, el cual se va a unir con el antagonista, el borde medial del otro hueso nasal. Arquitecturas del hueso compacto, excepto en el borde superior. Osificación es de un centro de osificación. El hueso vomer es una lámina vertical situada posterior e inferior del tabique nasal. Presenta una cara convexa, otra cara cóncava. Presenta un borde superior, el cual tiene las alas del vomer. Estas se van a articular con la cresta inferior del esfenoides, formando el conducto vomero-vaginal, y estas alas van a prolongarse hasta la apófisis vaginal, formando el conducto vomero-vaginal. El borde anterior también presenta 2 láminas, en las cuales superiormente se va a insertar la lámina perpendicular del etmoides e inferiormente el cartílago del tabique nasal. El borde posterior va a separar las cuanas, el borde inferior va a unirse a la cresta nasal, y bueno, es de tejido compacto este hueso y por 2 centros de osificación. El hueso cigomático o malar está situado en la parte superior y lateral de la cara, va a estar lateral al maxilar, va a presentar 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara lateral o cutánea es convexa, presenta el agujero cigomático facial que continúa con el conducto cigomático temporal. La cara medial es cóncava, va a presentar una porción anterior que se articula con la apófisis cigomática del maxilar y una porción posterior que va a formar en su parte superior parte de la fosa temporal y en su parte inferior fase de la
parte de la fosa infratemporal. Bordes, tiene el borde anterosuperior, el cual es cóncavo, presenta la apófisis frontal, en la cual se va a abrir el agujero del conducto cigomático temporal, y esto sería en su cara medial, y en su cara lateral va a ser convexo y va a formar también parte de la fosa temporal. Cerca del borde posterior está el agujero cigomático orbitario, y bueno, el borde posterior va a articularse de superior a inferior con el hueso frontal, con las alas mayores del esfenoides y con el hueso maxilar. El borde postero superior tiene forma de S y se van a insertar fascículos del músculo temporal. El borde anterior inferior se va a unir al borde anterior del vértice de la apófisis cigomática del maxilar. El borde macetero o posterior, aquí se van a insertar el músculo macetero. Ángulos, presenta un ángulo superior, el cual se va a unir a la apófisis cigomática del hueso frontal. Un ángulo anterior, el cual se va a unir a la apófisis cigomática del maxilar. Un ángulo posterior, el cual se va a unir a la apófisis cigomática del temporal. Arquitectura, está formado por hueso compacto y esponjoso, y osificación va a ser por un centro de osificación. La mandíbula está situada en la parte inferior de la cara. Va a presentar un cuerpo y dos ramas. El cuerpo presenta una cara anterior, en la cual en la línea media tiene la sínfisis mandibular. Inferiormente presenta la protuberancia mentoniana, y de esta parte la línea oblicua hacia el labio lateral del borde anterior de la rama. Superior a la línea oblicua está el agujero mentoniano, localizado entre los dos bordes y entre los dos premolares. En la cara posterior va a presentar las espinas mentonianas o apófisis geni. Son dos superiores, donde se van a insertar el músculo geniogloso, y dos inferiores, donde se van a insertar el músculo genioioideo. De estas apófisis parte la línea miloioidea y termina en el labio medial del borde anterior. Por debajo de la línea miloioidea está el surco miloioideo, por donde van a pasar vasos y nervios miloioideos. Esta línea miloioidea divide esta cara en una porción superior, donde está la fosa sublingual, donde va a estar la glándula sublingual, y una porción inferior donde está la fosa submandibular, donde va a estar la glándula submandibular. Bueno, las ramas va a tener una cara lateral donde tiene crestas rugosas, donde se insertan láminas tendinosas del músculo macetero en su parte inferior, y en la cara medial también van a haber unas crestas en su parte inferior, donde se inserta el músculo pterigoideo medial. En su parte media de esta cara va a abrirse el orificio del conducto mandibular, el cual está limitado anteriormente por la lígula mandibular o espina de Spix, donde se va a insertar el ligamento esfenomandibular. Posteriormente está limitado por la antilíngula. Este agujero
es por donde comienza el surco miloioideo. Y después continuamos con el borde anterior. El borde anterior está formado por el labio medial y el labio lateral, los cuales inferiormente van a formar la cresta buccinatrix, donde se va a insertar el músculo buccinador. El labio medial va a formar superiormente la cresta temporal, y bueno, en estos dos labios se va a insertar las láminas tendinosas del músculo temporal. El borde posterior va a presentar una forma de S alargada. El borde inferior, junto con el borde posterior, va a formar lo que es el ángulo de la mandíbula, y en su parte anterior va a tener una escotadura donde va a pasar la arteria facial. El borde superior. Este borde superior está conformado por una apófisis condilar, una escotadura mandibular y una apófisis coronoides. La apófisis condilar, su eje mayor es el lateral a medial y de anterior a posterior. Presenta un borde superior que es por donde se va a articular con sus dos vértices, con el temporal. Y bueno, inferior a su extremo lateral se va a insertar el ligamento lateral. Esta apófisis condilar se une a la mandíbula por medio del cuello del cóndilo, y en su parte anterior y medial va a presentar una fosita donde se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. La apófisis coronoides va a ser de forma triangular, y en esta se va a insertar el músculo temporal. La escotadura mandibular va a comunicar la región maceterina con la cigomática, y va a dar paso a vasos y nervios maceterinos. Arquitectura: está formado por tejido compacto y esponjoso. Osificación va a ser por un centro principal que viene del cartílago de Merkel para las porciones laterales, y de ahí aparecen centros: un centro mentoniano, un centro condilar y un centro coronoideo. Y bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido un poco, y cualquier duda o comentario me lo hagan saber. Muchísimas gracias.